Bien, la anterior clase habíamos visto, antes de empezar de lleno a la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ha tenido alguna dificultad estos 2 días en función del trabajo que tenemos previsto del tutorial? Si es que hay algo, me gustaría saber para poder dar algún tipo de solución. ¿Cómo les está yendo? Am, Sí, por favor. lo, lo único que sí, o sea, en el guión que habíamos hecho, digamos, yo he puesto cierto diálogo, digamos, pero ¿será que lo puedo ampliar un poco al momento de grabar ya? Sí, 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 el diálogo no es que no importa, por favor, pero en este caso lo que más quiero, a ver, en este tipo de guión, legalmente no va a ir el diálogo como tal, ¿ya? Yo les hice poner en función de que igualen lo que se va a decir con lo que se va a ver, ¿ya? Entonces, como les decía en la anterior clase, lo que más me importa es que tengan y que ganen cierta experiencia en lo que es la parte del manejo del lenguaje audiovisual, vale decir planos, ángulos, tomas, y que lo sepan utilizar. Por lo tanto, si tú, Alexandro, en este caso, respetas lo que dice la parte de vídeo y la parte de audio, en el diálogo específicamente, pues amplías o reduces un poco, no hay problema, no hay problema. Ya, ya, súper bien. Sí, sí, no hay dificultad con eso. Lo que sí, por favor, respetemos. Y les decía a algunos, ¿no? Quizá no a todos, o sea, evidentemente ahí como libreto, no. El libreto va a tener otra función, pero ahí hemos hecho justamente para equiparar, para que se vea lo que se va a escuchar. Esa era la función en este caso. Ya, así que ánimo, no pierde cuidado de ese detalle. Y el resto igual, obviamente, ¿no? Si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, ahora justamente podría ser el momento de resolver en función de que ya nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Nadie. Bien. Mm, a ver, bien. Ya, continuemos entonces. Ya la anterior clase justamente habíamos visto algunos detalles en función de la función misma, ¿sí? Especificar la función de que va a tener el guión. Entonces veíamos y analizamos algunos criterios, algunos detalles referidos a estas características de que vamos a escribir nuestro guión, vamos a hacerle detalle, lo que les estoy pidiendo, ¿no? Detalla, escribe esto, sé más específica en estos detalles, etcétera, etcétera, que les había estado pidiendo a cada uno de ustedes, ¿sí? Les repito, ha sido un 90% de personas que les he pedido, por favor, haz énfasis en esto, utiliza más imágenes, utiliza más planos, varía en esto, varía en el otro. Por lo tanto, esa es la parte, sí, insisto, tediosa, molestosa, incluso por la cual a veces no hay muchas producciones. Sin embargo, a raíz de eso nosotros vamos a escribir, pero la gente no nos va a leer como tal, sino la gente va a ver interpretada, va a ver puesta en escena aquello que ustedes van a realizar como tal ya en el rodaje. Entonces, ahí la importancia de que todo aquello que tú has pensado se plasme y se haga realidad, ¿ya? Nuestro primer intento es el tutorial, ya. No lo digo el intento como algo negativo o algo malo, ¿sí? Os entiendo y soy consciente de las increíbles capacidades que tienen cada una de ustedes. Así que no lo tomen por el lado malo, por si acaso, sino de que sí nos sirva de práctica para aproximarnos a lo que va a ser el documental y posteriormente el corto. En el corto ya vamos a desarrollar una idea que va más allá de mostrar un tutorial, que va más allá de mostrar un hecho en el documental. En el documental van a mostrar un hecho, pero un hecho que nos aclarará, nos dará más datos, brindará información nueva, brindará información que ya la conocíamos, pero desde otro punto de vista, en función de un documento que ustedes presentan.
Pero ya cuando hablamos de un corto, pues ahí es donde la imaginación debería volar a 1000 por hora, porque ya es la puesta en escena, la representación de una idea que realmente tú quieras, ¿sí? En el tutorial nos estamos apegando a criterios de algo básico, ¿verdad? Mostrar un elemento en función del manejo de cámaras como tal y el manejo del guión. Perfecto. El documental todavía vamos a estar ciertamente bajo una camisa de fuerza, en el sentido de todavía recordar, ¿no? El tema de manejo de imágenes, manejo de cámaras, ya puesta de escena. Ahí utilizaremos el tema de la composición en función de imágenes de apoyo, ¿verdad? Imágenes de apoyo que nosotros mismos vamos a conseguir, como les decía. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a hablar de la pobreza, en algún momento tendré imágenes de apoyo, pero que yo misma voy a grabar. Entonces, si necesito imágenes de apoyo de gente caminando en la calle, pues iré con la cámara y yo mismo tomaré las imágenes, ¿sí? Al momento de realizar el corto, esa camisa de fuerza como que ya se va un poquito soltando mucho. ¿Por qué? Porque ya es una idea que tú quieres representar, una idea en función de algo, en el buen sentido, descabellado, algo agradable, algo que cause temor, algo que cause risa, lo que tú quieras, ¿sí? Sin duda, en ese sentido, seremos más libres de mostrar aquello que realmente nos guste, desde algo que puede ser romántico, algo más triste, qué sé yo, cualquier elemento que tú quieras representar en función ya de mostrar drama. ¿Y qué quiere decir mostrar drama? Pues mostrar acción. Entonces ya vemos la interpretación, la escenificación que va a haber, la puesta en escena de actores que tendrán que, valga la redundancia, actuar de una determinada manera acorde a lo que tú te has imaginado. En ese caso haremos quizá, en la mayoría de los casos haremos de directores, ¿no? Donde si no te gusta algo, pues tendrás que hacer repetir hasta que realmente funcione. Entonces, ahí ya son más aspectos, ahí sí haremos un manejo irrestricto de lo que es un libreto específico que tenga características de los diálogos tal cual digo, los hemos pensado, escritos, plasmados, que den una idea de la acción, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo técnico en ese momento también crecerá, ya no será elemento de solo tú, tendremos que trabajar con más personas, lo que implica también el coordinar con el resto del equipo, ¿no? Alguien tendrá que hacer de llevar la batuta de esto, como se dice, al momento de hacer la planeación, vale decir, la preproducción, y al momento de llevar esto al plano del rodaje, al momento de la producción como tal, quizá sea la misma persona o quizás se inviertan los papeles, de manera de que otro sea quien haga de dirección o que se encargue de la dirección, justamente de ordenar, de llevar el trabajo, de decir qué es lo que hace, qué es lo que se hace, cuándo se hace, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, va por ahí todos los elementos que tenemos. Se dan cuenta, parece poco, pero realmente va a ser mucho. El hecho de coordinar de por sí es complicado con el resto, ¿no? Ya veremos si hasta ahí vamos a tener la oportunidad de tener las clases presenciales. Eh, bien, en torno a esa idea, el conflicto y los personajes, ¿sí? Esos van a ser los elementos fundamentales al momento de recrear una idea, de tener una idea y imaginarla, darle vueltas, escribirla, plasmarla en un papel, y ya, ahí empieza, ¿no? Entre comillas, cierta magia, ¿no? De imaginarme a un personaje que va realizando algo, pero ¿qué es lo que va a hacer en función de qué? Entonces van a ser estos elementos bastante importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente, como recordarán en los primeros trabajos que teníamos de mostrar una imagen, de mostrar una composición, de mostrar los 9 cuadros y demás, igual veíamos uno por uno, ¿no? Y decíamos, ¿cuál es el conflicto? O sea, ¿dónde está el punto de conflicto?
¿Cuál es el punto donde tú puedas imaginarte y puedas decir, oye, acá esto realmente me llama la atención en torno a que estos personajes, obviamente ahí teníamos elementos muy pocos, ¿no? Muy carentes de expresividad, en el sentido de que estábamos limitados a 9 cuadros, recordarás, pero veíamos, ¿no? ¿Cuál es el criterio, cuál es el detalle de encontrarme eh, a este escenario, a la idea que me pretendes mostrar, y dónde hay un conflicto, o solo me muestras un evento normal de una vida cotidiana o de algo que sí has tratado de recrear, pero no hay un punto de conflicto, lo que será un elemento que tú podrás analizar seguramente cuando ves alguna película, ¿no? Encontrarás algunas películas que van a ser muy vacías, algunos criterios que no se manejan adecuadamente o al final no se llegan a entender. Nosotros como espectadores no llegamos a entender cuál es la lógica. No hay un punto de conflicto como tal, lo que genera que o no entendamos, no sea atractivo para nosotros, diríamos vulgarmente, no nos cause gracia, ¿sí? No en el sentido de reír, sino en el sentido de que no tenga algo que me conmueva y me llame la atención, ¿sí? Entonces, estos van a ser esos tres elementos fundamentales cuando hablamos de este guión, en función de representar una idea, ¿sí? En función de mostrar un drama como tal. Entonces, vamos a partir de una idea. Ustedes ya han partido la otra ocasión, la otra vez. Hemos hecho ya lo que es una premisa, hemos hecho la idea central como tal. Entonces, ya tenemos en cierta medida alguna idea de aquello, ¿sí? Es importante, y lo vemos acá, tomar en cuenta este detallito que está en el último párrafo, de que esta idea debe contener un conflicto. Entonces, la idea del conflicto, esa más básica y elemental que les mencionaba, ¿no? Alguien que no tiene y quiere tener algo, o alguien que tiene y quiere tener más. Y en ambos casos, para conseguir ese objetivo, van a suceder un sinfín de acciones hasta tratar de conseguir o hasta conseguir aquello. Ya en un desenlace veremos si realmente logra conseguir o no logra conseguir. Hasta estas novelas mexicanas, en determinado momento que nosotros hemos podido en algún momento ver, no me refiero a ver de que hemos estado ahí, aunque quizá en pandemia algunos de ustedes igual han visto, así que no se hagan, pero sin duda habrá este conflicto, ¿no? Algunas llevarán los conflictos, un sinfín de conflictos, ¿no? Desde el punto de inicio hasta el punto final. En medio habrá pues un montón de conflictos, ¿no? Ya a ratos exagerados como tal. O si no, pregunten en algún caso a sus mamás, abuelitos, abuelitas, ¿no? Novelas que se extienden en función de varios conflictos que hacen algo demasiado largo, exagerado y demás. Bueno, evidentemente el formato es distinto, ¿no? El formato es diferente. Entonces, para esto tendremos que tener pues una cierta dosificación de esos conflictos, donde estos personajes van a entrar en ese tire y afloje de decir, oye, ya, sí, estoy a punto de ganar, pero no he ganado completamente. El otro va a estar en un punto de ganar eso por lo que están peleando, por lo que están luchando en función de cumplir el objetivo, pero no le va a permitir el otro, y es un tire y afloje dosificado, que no tenga muchos elementos que te generen ese aburrimiento como tal. Entonces, estos, eh, estos elementos, ya acá ya lo pueden observar, como les decía hace poco, van a tener que ver con el drama que nosotros vamos a mostrar, entendiendo al drama como la acción, ¿sí? La acción. Entonces, el drama va a venir de esa palabra griega, ¿no? Drao, que es acción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la acción? ¿Qué es lo que vemos en esas personas que van a mostrar acciones como tal? Las acciones que tendrían, vuelvo a lo que les decía hace un momento, que tendrían que mostrar elementos que se rescatan de lo cotidiano, que nosotros vamos a poder entender, y ahí entrará el juego de lo que son las emociones, que todo el mundo va a entender, ¿sí? Claro que hay algún problema, ¿no? Pero generalmente vamos a encontrar que tú cuando veas a una persona llorando, vas a sentir, así sea más o menos, vas a sentir cierto grado de empatía, y más si es un ser cercano.
mínimamente te vas a acercar y vas a decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Ah, ese nivel que nosotros podamos alcanzar en esa situación tan peculiar y familiar que nosotros podamos tener, podríamos traspasar esos elementos al momento de contar, al momento de elaborar tu guión, al momento de recrear todo esto, todas estas situaciones, todas estas acciones propiamente ditas, al plano de la escenificación del rodaje, ¿no? De una escena. Implica de que nosotros podamos, a través de esa secuencia de conflictos, esa dosificación de conflictos, a esa familiaridad y familiarización que tengan los espectadores con tus personajes, que puedan identificarse y darse cuenta, cuál sucedía entre paréntesis en la novela, de que la buenita o el buenito, ¿sí? Eh, Cuando le sucede algo, nosotros digamos, oye, pero ¿cómo le va a hacer esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y no es que, no es que el espectador se ponga a llorar, ¿no? No es que, habrán casos en que pueda suceder esto, ¿no? En caso de alcanzar esos niveles no de emoción altos, pero básicamente es de que esta persona, el espectador como tal, se familiarice con esto y diga, wow, o sea, ¿cómo le va a hacer esto? O del otro lado, no siempre del bonito, ¿no? De ponernos del otro lado del escenario, del personaje antagonista como tal, que personaje principal antagonista, de repente ponernos del lado de él, no, y bien que haga esto, bien, así más, meterle más fuerza, sé más malo, no sé, pero que de alguna manera genere ese tipo de reacción en las personas. He ahí, ¿no? He ahí las características que cada uno de ustedes, cada una de ustedes podrá poner en marcha. No es una tarea sencilla, si bien nosotros nos encargamos de aquello y específicamente en publicidad, podemos ir recreando algo de eso. En el anterior plan curricular les mostraba a mis estudiantes en una materia que debería estar en primer semestre. Esto les explico rápidamente. En primer semestre ustedes llevan lo que es lenguaje visual, ¿verdad? En el anterior plan de estudios, la materia de se llamaba lenguaje de la imagen, ¿sí? Pero esta materia estaba en noveno semestre, es absurdo, ¿no? Absurdo, por eso se ha cambiado también esa malla curricular. Entonces, cuando a mí me dan esa materia, yo les digo, o sea, ¿qué les voy a enseñar? O sea, ya saben aquí, ya saben que es un punto, ya saben que es una línea, ya saben que es la imagen como tal, un contorno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Justamente el hecho de la planeación, apelando a estos recursos que utiliza la neurociencia de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que tú, y acá quizá podrías usar algo de aquello, cuando hables de un documental, en este caso podría ser documental o incluso podría ser el corto, apeles a que la persona en distintas situaciones y a través de las emociones se sienta, eh, perdón, conmovido, se sienta conmovida en torno a aquello que está observando. El ejemplo más claro que podría decir es cuando nosotros vemos que una persona está maltratando a un animalito, no nos va a generar ni siquiera en ese momento un tema de empatía por el animalito. ¿En qué sentido? En que en ese momento va a generar una emoción de ira, ¿sí? De rabia, de que nosotros veamos, oye, y si lo vemos a través de una red social, oye, qué infeliz, qué desgraciado, o sea, les repito, quizá no va a ser en general, una mayoría, un 100%, pero sí un porcentaje de personas dentro de lo normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nacemos con eso. Ese es un estudio que hace las neurociencias. Nacemos con esos elementos de las emociones básicas que nosotros tenemos. Si alguien ha visto intensamente, va por ahí. Tiene un 80-90% de verídico aquella película que nos muestra que en torno a un estímulo determinado vamos a sentir, vamos a tener una reacción. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Que nosotros a través de esa puesta en escena podamos ser el estímulo que genere esas emociones en las personas. ¿Y qué pasa cuando generamos nosotros esas emociones? La persona siente más, la persona vive más, ¿sí? La persona va a realmente sentir y va
en algún momento va a relacionar todo eso que está observando en función de su vida misma. Entonces, ¿qué va a suceder? En primer lugar, cuando ve ese maltrato del animalito, evidentemente sentirá rabia, pero va a llegar un punto en que va a haber una relación, va a haber una relación, una clara relación entre lo que es su vida misma, su experiencia, es decir, su perrito, en función de imaginar ese escenario. Suele pasar y pasa de esa manera. Entonces es también ese un elemento importante a tomar en cuenta al momento de hacer publicidad, que nosotros tomemos en cuenta estos detalles que tienen relación o que tienen que ver con de ser esos estímulos que llamen a recrear, a convocar en ese momento a determinada emoción, que sí o sí la vamos a tener, ¿sí? Emociones básicas que vamos a tener, el hecho de sentir miedo, todos vamos a tener miedo, todos vamos a, otra emoción, la alegría, la tristeza, la aversión o el asco, la sorpresa como tal. Entonces, vamos a tener ese tipo de emociones que nosotros vamos a poder recrear y evidentemente familiarizar con nuestra vida y nuestros hechos mismos. Por eso también el éxito, por eso también el interés de muchos de ustedes, de un montón de gente que le agrada, que le gusta el hecho de ir, de sentarse, o ya sea en el cine, o ya sea frente a tu televisor, y ver una historia que se va recreando en función de cosas realmente que están relacionadas con nuestro ser, con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el accionar de las personas, las reacciones, todo aquello es pues parte de un entorno. Más allá de que veamos Star Wars, un ejemplo, es una película de ciencia ficción, no vamos a ver, ¿no? La estrella de la muerte en el cielo ahorita, no vamos a ver sin duda. Pero las reacciones, todos aquellos elementos que son parte de esos actores y que nos recrean esa situación, pues sin duda igual van a tener que ver con elementos normales que vemos a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, va con cada uno de esos elementos, ¿sí? Algunos detalles importantes, ¿sí? Lo que motiva a este personaje a actuar es no tener algo, ¿verdad? Aquel que no tiene y quiere tener más. O aquel que tiene, aquel que no tiene y quiere tener algo. O aquel que tiene y quiere tener más. En ambos sentidos hay lo que manifestamos acá, esa carencia, ¿verdad? O sea, no tengo. ¿Y qué voy a hacer? O sea, voy a hacer todo lo posible para poder alcanzar aquello que esté en mis manos y lograrlo, conseguirlo como tal, acompañado de un determinado nivel de angustia, ¿sí? Necesito esto, quiero esto, aquí está el dinero y ya lo tienes. Ya, listo, ya, terminó la historia, no hay acción, no hay drama, no hay nada, no hay absolutamente nada. No, ahí es donde van a surgir esos conflictos y esa dosificación de conflictos que nosotros podamos ir introduciendo. Esto de los conflictos, y va desde esos 9 cuadros que veíamos, hay que tener mucho cuidado en el sentido de ser criteriosos en cuánto damos, ya cuánto damos, de manera que no genere un desorden. Ya cuando vayan realizando cada uno de los detalles, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Va a ser mucho, va a ser menos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Decíamos, ¿no? Lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? Acompañado de un determinado nivel de angustia. Claro, los personajes van a estar en crisis, no van a estar en crisis. No va a ser tan sencillo el hecho de pagar, listo, vamos, te pago, y listo, ya tengo, ya toda mi familia está bien, toda mi familia está sana, en el tema de una historia, ¿no? Y listo, ya no hay nada. No, sino que en ese proceso va a haber ese cuadro de angustia. ¿Por qué? Porque no voy a poder conseguirlo y voy a hacer una serie de acciones para poder llegar a cumplir mi objetivo. ¿Sí? Entonces, esa es la relación de estos personajes y por eso estamos analizando estos detallitos de manera de que podamos tomarlos, de que ustedes puedan tomarlos en cuenta al momento de
plasmarlos en lo que va a ser su trabajo ya y en función de hacer algo que realmente les agrade a ustedes en primer lugar, ¿sí? Esta carencia puede estar determinada por dos estados universales, el tener o no tener, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos, cómo manejamos, siempre hablando en un tema de la historia, ¿no? Cómo manejamos lo que tenemos, ¿verdad? Ahí podemos encontrar esos personajes que van a tener un montón de cosas, van a tener muchas cosas, pero ¿y cómo manejan ese detalle de tener o jugar con aquellos elementos que... sí, Cristian, por favor, te escucho. Podríamos trabajar quizá con el elemento de, o sea, de tener y perder, no siempre de querer más. Claro, claro, sin duda, sin duda. Pero cuando pierdes, cuando pierde el personaje y es perfecta la idea que tú tienes, ¿qué es lo que va a querer el personaje? Recuperar. Recuperar. Exacto. Y va a caer en el primer caso, ¿no ve? No lo tengo, no lo tengo y quiero tenerlo, ¿no? En este caso, nuevamente, quizá. Pero cae en lo mismo. Pero sin duda, y, eso es, y se dan cuenta de que va a caer en lo mismo de no tener y querer conseguir algo. Pero en este caso, el ejemplo que nos da Cristian gira en torno a ese, quizá en este momento, en un plus adicional. O sea, ya el problema no es el buscar algo, sino el problema es que, oye, perdí todo. Ah, entonces ya hay un conflicto, ya te has creado un conflicto ya desde el inicio como tal, ¿verdad? Entonces ese es parte de un conflicto que vas creando. Pero perfecto, genial, viene. Y el cómo lo muestres, ahí está el detalle, ¿sí? Ahí va a estar el detalle de cómo muestras eso. Pero si te das cuenta en ese ahorita que me haces volar la mente en cómo una persona puede perder algo y demás, o lo relacionamos a películas que hemos visto, a historias que hemos visto en algún momento, pues genial, es fenomenal esa idea, la idea como tal. Ahora, ¿cómo lo muestras? Debería también ser fenomenal y debería ser genial, pero obviamente encaja dentro de eso, ¿verdad? Eh, perfecto, a ti las gracias, Cristian, por tu aporte. El que no tiene quiere tener, el que tiene quiere tener más o evita que alguien más lo tenga, ¿verdad? Ahí sí podríamos compararlo con la clásica novela, ¿no? La protagonista, ¿no? La diva, la dama, ¿no? Que se enamora del pobre, así clásica historia ya de estas novelas, ¿no? Pero como es pobre, no va a querer, no va a estar con él porque es pobre, pero no va a dejar que nadie esté con él, ¿no? La clásica, ¿no? Algo así como la clásica, ¿no? El perro del hortelano, no come ni deja comer. Ese va a ser su conflicto, esa va a ser la historia como tal. Ya entra en criterios ya más de nosotros, decir, es la clásica historia, la típica historia. Puede ser, puede que no. Cuando tú vayas recreando una historia, seguramente tendrás alguna idea y podrás recurrir a estos elementos, ¿no? De la persona que se enamora. Y no está mal, no está mal. El detalle está en cómo vas a mostrar. Ese va a ser el detalle más importante. El cómo tú muestras la historia del sujeto, de la persona que va a enamorarse, va a entrar en ese clásico cuadro, ¿ya? Pero cuando hablamos de clásico cuadro, evidentemente quizá muchos lo han usado, pero va a estar el detalle de cómo lo muestras, ¿sí? Si no, si entran ustedes y ven, bueno, la cartelera de cines, ven las plataformas de películas, en este caso, ¿cuáles? A ver, podrían ser las más fuertes o clásicas, no sé, en función de popularidad, no sé, pero está Netflix, está Disney, está Amazon, ¿no? HBO de repente también, pero vamos a encontrar un sinfín de películas y van a darse cuenta, ¿no? De acción, de comedia y el drama o romance. Entonces, esas mismas historias que vemos y decimos, es la misma historia mexicana, que yo mismo incluso en algún ejemplo digo, están ahí, pero el detalle es cómo tú muestras, ¿ya? Ah, entonces la misma historia, en algún caso ya lo han usado, es que el personaje principal está por morir, ¿qué quiere? Entonces quiere tener vida, se ha conseguido con el otro, con otra persona, ya quería morir al inicio, ahora ya no, porque se ha conseguido otra persona, ¿ya? Y se va a ir repitiendo la historia, pero con distintas, por así decirlo, salsas, ¿no? Como que nosotros comemos algo, ¿no? Distintas formas que le va a gustar a un determinado público también.
Pero acá la idea importante es, claro, generar una satisfacción en el resto de las personas, que entienda, que vea, pero al primero o a la primera que le tiene que gustar es a ti. Eso es importante. He ahí quizá el trabajo, en ese caso grupal, que nosotros tenemos que hacer, donde la idea es pues que te impliques y que tú realmente le pongas ese tu estilo a ese trabajo grupal que vas a realizar, porque sin duda ahí podrías decirme, no, es que yo quiero hacer individual. Ya, o sea, tu idea sí la vas a poder desarrollar y hasta cierto punto vas a poder hacerlo. En algún caso te costará más trabajo, pero indudablemente ya al momento de nuestra realidad vamos a necesitar de un equipo de producción. Entonces, ese equipo de producción, qué mejor si trabajamos con ellos desde el inicio para que podamos juntos recrear una historia, recrear una idea y hay buenos resultados, y no hablo a nivel de cortos, a nivel general, no, 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 sino de estudiantes que ya han pasado por esto y que han ido recreando ideas que entre algunas novedosas, otras que ya se han visto, pero que tenían ese componente que le han puesto, le han dado esa energía, le han dado esa característica, ¿no? Ese su estilo particular y peculiar. Entonces, de que se puede, se puede. Tenemos el tema de la pandemia, pero bueno, ahí igual trataremos, ¿no? Trataremos de conseguir aquello. Eh, Así que, en primer lugar, te tiene que gustar a ti. Y por eso, y cuando terminen y cuando estén ya hechos bolsas, después de hacer el rodaje, de ver una cosa y otra cosa, y lo que te pide tu docente más y te friega con esto, aparte tienes que hacer el tema de la post, la edición, que también te va a tomar uno, que tu compu de repente va a demorar más, el proceso de rendereado te va a durar 15 días, uy, o sea, vas a entrar en conflicto, vas a entrar en crisis, así que ve preparándote. Pero cuando entregues, cuando tengas y veas la producción en tu televisor, en tu compu, y veas y digas, wow, oye, sí, salió bien. ¿Podríamos mejorar esto? En otra ocasión podríamos mejorar aquello, podríamos cambiar algunos detalles, sí, sin duda, pero salió bien. Y es realmente como algo no propio, te vas apropiando de de eso que has realizado, que te ha costado, sí, sin duda, pero que ya es tuyo, ¿no? Ya tiene tu nombre. Y no solo porque esté tu nombre, sino porque has hecho algo agradable para ti en primer lugar, y obviamente algo agradable, esperemos, para el resto de las personas, ¿sí? Esto antes de terminar, porque se acaba la sesión. Lo común en ambos casos es la voluntad de abandonar el estado inicial, ¿verdad? En el ejemplo que nos daba Cristian, igual. O sea, bueno, el estado inicial, ¿cuál era? Que tenía todo, pero lo ha perdido. Ah, entonces no, quiere buscar algo para recuperar aquello. Ah, entonces igual, voy a abandonar mi estado como tal para cambiar aquello que era lo que tenía. Pero en eso habrá una serie de conflictos, habrá una serie de cambios como tal. Hace recuerdo, si es que han visto en algún momento esta película, El Juego. El Juego, una película bastante interesante si es que la ven. Es de un tipo que ya no les voy a contar, véanla, pero es justamente esto en torno a la lógica que nos daba Cristiano, ¿no? Alguien que tenía todo y lo pierde. ¿Y qué hace para recuperar? ¿No? Para volver a un estado, entre comillas, de normalidad, ¿sí? Y en eso justamente el personaje va a ir generando, después de esa dosificación de conflictos, va a ir mostrando sus rasgos, esa personalidad del personaje como tal, ¿sí? Por eso se dice que el drama se concibe como una voluntad de lucha, ¿no? Buscar algo como tal. ¿Hasta acá alguna duda antes de que se nos corte la sesión? Si es que tienen dudas, piénsenlas, por favor. Tengo menos de un minuto, por lo tanto, volvemos, por favor. Nos damos un respiro, 4 minutitos, por favor, en lo que graba también esta clase. ¿Ya? Gracias. Devenick, gracias.